Zondag 4 maart. De Chilenen strijden vandaag met het wapen van hun stem. De parlementsverkiezingen vormen een belangrijke factor in de Chileense revolutie. Want dit langgerekte en uitgeknepen land is in opstand gekomen tegen de eeuwenlange uitbuiting. Tweeënhalf jaar geleden koos het Chileense volk de kandidaat van de linkse partijen tot president. Salvador Allende werd het eerste marxistische staatshoofd. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd in Chili. De regering Allende zette belangrijke stappen op weg naar een socialistische samenleving. Nationaliseerde de mijnen, de banken, de basisindustrieën en schafte het grootgrondbezit af. Maar de regering moest ook veel tegenslagen incasseren. De buiten- en binnenlandse ondernemingen, de rijken en welgedane middenklasses laten zich maar niet zo hun bevoorrechte posities ontnemen. Boycotts, blokkades, stakingen, complotten tegen de revolutie waren aan de orde van de dag. Daartegenover organiseerden zich de armen, de arbeiders en boeren, de bewoners van de volkswijken. En zo kwamen rijk en arm, rechts en links steeds scherper tegenover elkaar te staan. Chili kent geen zwijgende meerderheid meer. Het is geweldig in beweging gekomen, dynamisch, doelbewust en ook fel. De stembusstrijd van vandaag gaat tussen rijk en arm, rechts en links, oppositie en regeringspartijen. De christendemocraat Eduardo Frei leidt de oppositie. De socialist Altamirano is een van de leiders van de Unidad Popular, de linkse volkseenheid. Wie van hen zal de politieke macht van een parlementaire meerderheid veroveren? Chili heet een onderontwikkeld land, maar de democratie is er net zo oud als bij ons en de vrouwen hadden er zelfs eerder stemrecht. In het parlement bezetten de partijen van de linkse Unidad Popular 87 van de 200 zetels. De oppositie beschikt over 113 zetels. Tot nu toe moest Allende dus regeren tegen de parlementaire meerderheid in. Die probeert nu zelfs een 2/3 meerderheid te worden, want dan zou ze grondwettelijk zelfs de president en zijn regering naar huis kunnen sturen. De Unidad Popular probeert van minderheid dus meerderheid te worden om revolutionaire wetgeving door het parlement te kunnen krijgen. Ver verwijderd van het parlementaire spel spelen de kinderen in de krottenwijken. De Chileense grondwet zegt dat alle Chilenen gelijkberechtigd zijn. Maar wie de volkswijken met de rijke wijken vergelijkt, beseft dat de grondwet mooi praten heeft. Medisch onderzoek toonde aan dat uit lichaamslengte en gewicht van de mensen valt af te leiden uit welke buurt ze komen. Uit de troosteloze volkswijken van de armen, die niets te verliezen maar alles te verwachten hebben van de revolutie, die elkaar compañero, kameraad, noemen, en Allende el Chicho, hun eigen kerel. Of uit de wijken van hen die hun auto's en flats, hun villa's, parken en gronden, hun winkels, banken en fabrieken niet met de anderen willen delen. De groep van hen die señor en señora, meneer, mevrouw worden genoemd, is tamelijk groot in Chili. De ondernemers en directeuren, maar ook de handelaren, winkeliers, transporteurs, ambtenaren willen vaak liever meneer, mevrouw zijn dan kameraad. Ze stemmen op rechts en veranderen hun garages in hamsterplaatsen van de zwarte markt. Hun wereld is het welvarende Westen midden in de derde wereld van de armen. Maar de derde wereld dringt op en wringt zich tussen de bezittende klassen in. Vaak bezetten de armen gronden rond de villa's van de rijken om er hun nederzettingen te vestigen. Tot grote ergernis natuurlijk van de rijke villa-bewoners, die met de verworpenen der aarde op hun eigen terreinen vlak voor de deur de onbehagelijkheid voelen van alle rijken die niet meer ongestoord op kosten van de anderen kunnen leven. Waar gaat dit polariserende Chili naartoe?
Ziet de toekomst er zwart uit of rooskleurig? Yo no diría negro, tampoco diría rosado. Pero ¿qué proceso revolucionario no ha tenido dificultades? La naturaleza del hombre en sí mismo es muy difícil de cambiar. Una revolución es algo demasiado profundo, que empieza primero por las personas, después con las cosas. Ahora, en el caso nuestro, en que pretendemos, y estamos en ello, abrirnos camino al socialismo, dentro de los marcos de la democracia burguesa, en pluralismo, libertad, es mucho más difícil. Con una oposición cerrada en el Congreso, con una oposición que en un sector es democrático y en otro sector es sedicioso, con un poder judicial autónomo, pero que aplica leyes que no están en consonancia con la realidad presente. El Código Civil chileno tiene 100 años. Estas son las dificultades. Entonces, dan estas dificultades por afuera por dentro, donde sacó usted fe, la esperanza que este experimento tiene éxito? En el pueblo, en la conciencia del pueblo. Y además en que mundialmente, ¿no?, ya hay una voluntad de resistencia, de protesta y de lucha contra el imperialismo, contra las empresas transnacionales, que es uno de los factores fundamentales de la inflación, ya que Chile sufre, ¿no?, duramente el embate de los intereses bastardos de esas compañías. Por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros. Y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Een van de bastaardondernemingen waarover Allende sprak is de Amerikaanse kopermaatschappij Kennecott. Dit wereldbedrijf slaagde erin om samen met collega-onderneming Anaconda dagelijks voor $1,5 miljoen aan koperwinsten uit Chili te slepen. De mijnarbeiders waren niet veel meer dan slaven. Ze moesten zich letterlijk doodwerken. De que un trabajador que tuviera iniciativas que fueran de costo siquiera, ya que usted me conversaba especialmente respecto de la salud, si era de costo porque estuviera acusando una enfermedad profesional, trataban de reconocérsela al mínimo, en lo posible de que esa enfermedad no apareciera, que no hubiera pérdida de tiempo en el compañero. Y muy inteligentemente los gringos, a través del sistema de seguridad que manejaron, le hacían prevalecer a los trabajadores que para recibir sus emolumentos íntegros era preferible que saliera a las faenas. Y resulta que con eso el trabajador, bueno, recibía emolumentos, pero le costaba para mejorarse. Y la empresa, por ese conducto también o concepto, siempre tuvo un mínimo de accidentes y enfermedades que poder acusar. Y de acuerdo con eso también se registró en la historia de esta empresa ganarse premios internacionales de seguridad, porque aquí a los trabajadores les daba la facilidad de trabajar sin acusar el accidente, aunque fuera de un grado bastante avanzado, en que muchas veces el compañero por trabajar se murió, pero ya aparecía muriéndose porque era ya una enfermedad la que le venía. Chili heeft het koper genationaliseerd. Economisch is het voor 80% afhankelijk van het koper, dat daarom het salaris van Chili wordt genoemd. Maar de oude machthebbers namen wraak voor het verlies van hun winstgevende bezit. En primer lugar, las minas se recibieron en muy malas condiciones, faltando elementos de trabajo. Hemos tenido que importar, por ejemplo, en el caso de Chuquicamata, para aumentar la producción de la mina, ¿no?, palas mecánicas. Y nos fue muy difícil encontrar crédito, tuvimos que comprarlas al contado,
Tuvimos que comprar camiones de 100 toneladas que se producen en muy pocos países. Tuvimos que pagarlos al contado, cuando el resto de los países compra este material a 5 o 8 años plazo, ¿no? Recién han llegado al país. No sacamos tampoco mucho con aumentar la producción de la mina, porque resulta que tiene limitaciones la fundición. Estamos en un proceso, digamos, de utilización de nuevas técnicas. Hemos querido ensayar la colada continua, un procedimiento que nos permitiría producir con un incremento extraordinario, ¿no? Sobre todo alambrón de cobre. Nos hemos encontrado con que se nos niega la patente del horno. Un punto usted nos dijo... Cerco económico. Es de falta de conciencia política dentro de obreros mineros. Usted ha denunciado este en Chuquicamata, este último paro. Pero no en forma general, en un sector de ellos. Sí, es efectivo. Falta de conciencia política. ¿Por qué? Porque son producto del régimen capitalista, que en esa zona dio facilidades extraordinarias a un grupo de trabajadores. Ahí se pagaba en dólares, pero ahí había una distinción enorme entre los americanos que tenían sus casas, sus teatros, sus piscinas, sus canchas de golf, sus entretenciones, y un grupo de empleados chilenos que era pagado en dólar y el resto de los trabajadores. Hay sectores digamos, de la población de Chuquicamata, de los obreros, en que no hay servicios higiénicos por casa. Hay servicios higiénicos colectivos en la mitad de la cuadra. Entonces se estableció una diferencia extraordinaria y se creó, ¿no?, como avidez el ganar dinero y el subir en la escala de remuneración. Te comprende que cambiar la mentalidad no se hace de la noche a la mañana, sobre todo cuando hay que respetar, ¿no?, los derechos que establece la propia Constitución por los cuales luchó el pueblo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, Om het revolutionaire bewustzijn van de massa's te bevorderen, worden vele middelen te baat genomen. Zoals het straatschilderen, hier door de bekende schildergroep Ramona Para. Politieke zang, geboren uit illegaliteit en onderdrukking, staat op een hoog peil en vindt massaal weerklank. Gedichten, zoals van de Nobelprijswinnaar Pablo Neruda, zijn werkelijke volkspoëzie. Veel fabrieken hebben hun arbeiderstheater. In de volkswijken worden politieke en sociale films gedraaid, waarna er gediscussieerd wordt. In de wijk- en fabrieksorganisaties van de basis vindt een geweldig stuk scholing plaats. Alle levensuitingen worden zo in het revolutionaire proces betrokken. Niet kunstmatig, maar vanuit de levende geschiedenis van het Chileense volk. Ramona Parra fue una joven militante de las Juventudes Comunistas que murió masacrada el 28 de enero de 1946 en una concentración que realizaba la CTC en ese tiempo en apoyo a los mineros que estaban en huelga. Ahora, en honor a la compañera caída, se formaron las Brigadas Ramona Parra. Las Brigadas Ramona Parra están compuestas por jóvenes obreros, estudiantes, campesinos y todo el pueblo realmente es el que pinta. Es decir, la Brigada Ramona Parra está compuesta por todos los tipos de clases de trabajadores. La gente opina sobre el trabajo de ustedes. Mira, la gente opina de nosotros, el público, así la masa, tenemos el apoyo de las masas, eso nosotros nos conforma. Pero sí hay ciertos sectores, ¿no?, como nosotros pudiéramos ir a pintar a Apoquindo, a Providencia, donde vive la burguesía, allá somos repelidos por piedra y muchas veces a balazos. Pero sin embargo, si vamos a las poblaciones, los niños, todos juegan con nosotros, es decir, nos apoyan. Tenemos el apoyo de las masas. Y muchas veces, cuando la reacción
ha hecho ataques fuertes hacia la brigada Ramona Parra, cuando dice que somos asesinos, que asaltamos, que violamos mujeres, que colgamos niños. Nosotros, a la gente, el pueblo ha salido más a la calle a marchar, a defendernos. Ese es el apoyo que tenemos de las masas. Niet alleen Santiago, maar alle steden en heel het platteland wordt gekarakteriseerd door zulke schilderingen en door al die andere activiteiten tot vergroting van het revolutionaire bewustzijn en het organisatievermogen van de massa. Dat is niet alleen krachtens de Chileense geschiedenis en volksaard, die de verschillende levenssferen minder uit elkaar haalt dan wij dat doen, maar wordt ook afgedwongen door de economisch machtige tegenkrachten van het behoud. In de rij staan voor 1 pakje sigaretten, een stuk vlees, vitamine, een dagelijks straatbeeld in Chili. Het ondervindt de gevolgen van de boycott, de daling van de koperprijzen, de weigering van grote wereldbanken handelskredieten te geven. Er komen te weinig dollars binnen, terwijl de import contant met dollars moet worden betaald. De rijken hamsteren enorm en drijven zo nog verder de prijzen op. Het wereldinflatierecord kwam zo op naam van Chili. De oppositie buit dat uit en organiseert anti-hongermarsen en lege pannendemonstraties. Hay un porcentaje de inflación tremendo, pero yo creo que en definitiva, en un proceso de transformación revolucionaria como el que está viviendo Chile, no hay beneficios para todos. Aquí hay clases sociales que se benefician y clases sociales que se perjudican. Y en este sentido, no obstante todos los problemas que están planteados, hay un mejoramiento sustancial en la situación económica de las grandes masas de trabajadores. Es verdad que hay dificultades para conseguir productos, y eso en gran medida proviene de que los trabajadores tienen hoy día un nivel de ingreso que no lo tuvieron en ningún momento anterior. Había, por así decirlo, una forma de racionamiento tradicional, y esa forma de racionamiento estaba dada por el salario. Entonces hoy día hay dificultades para conseguir suficiente mantequilla o suficientes pollos. Y mucha gente reclama porque quiere comprar pollos y no encuentra en el mercado o tiene que hacer cola para comprarlo. Pero cuando uno se acerca a una de las compañeras que está haciendo el reclamo y le pregunta cuántas veces consumía pollo hace 2 años, hace 3 años, muchas veces la respuesta es que lo consumía para las fiestas patrias y para las fiestas de Navidad. Y ahora lo consume cada 15 días o cada semana. Entonces hay un aumento extraordinariamente fuerte del consumo de la gran masa de trabajadores. Y eso explica en gran medida el origen de los problemas de abastecimiento, de las colas, etc. Tijdens ons interview kwam een groep textielarbeiders binnenvallen om over hun productieproblemen te praten. Dat gebeurt dagelijks, niet alleen bij Buscovic, maar bij alle leiders van de volksregering. Zo worden volop pogingen gedaan om het volk actief te betrekken in de oplossing van de eigen problemen. Pedro Buscovic geeft concrete voorbeelden. Por ejemplo, cuando comenzaron los problemas de abastecimiento de las poblaciones, en que mejoró la capacidad de compra de las grandes masas de asalariados. Y nos encontramos con todo un sistema de distribución de productos que estaba diseñado para atender a los sectores de alto ingreso y no a los sectores de trabajadores. Tuvimos grandes problemas en asegurar que los productos llegaran hasta las poblaciones donde viven los trabajadores. Problemas que como otros no los podemos resolver por la vía administrativa, no es problema de decisión de un ministro, de un mecanismo administrativo. Entonces planteamos ese problema a la población y comenzaron a organizarse lo que se llamó juntas de abastecimientos y precios, HAPs, que se constituyen por barrios, por poblaciones y que comienzan a tomar
una capacidad de decisión muy grande en el control de los productos que llegan a la población, de cómo se venden, de que se respeten los precios oficiales, toda una tarea que los mecanismos administrativos no podrían cumplir y que en cambio sí la puede cumplir la población misma. Ha participado la población en algunas campañas que de nuevo no podrían haber tenido éxito si no fuera porque se ha entregado a la misma población la capacidad de resolverlas. Y sobre esto a mí me gustaría narrarles solo una experiencia muy concreta. Aunque Chile tiene una riqueza potencial de recursos del mar extraordinariamente grande, el consumo de pescado en la población ha sido muy bajo. Incluso ha habido campañas de publicidad, campañas burocráticas en el pasado para aumentar el consumo de pescado con muy poco éxito. Nosotros confrontamos problemas de divisas, problemas de comercio exterior y tuvimos que reducir drásticamente nuestras importaciones de carne. Planteamos el problema a la población de cómo podíamos sustituir carne por pescado. Y este tema fue tomado por la población, desplegando una cantidad muy grande de iniciativas. Por ejemplo, se juntaban las mujeres de una población y organizaban un almuerzo en la calle, con mesas puestas en la calle, donde ellas servían pescado preparado de muchas maneras e invitaban a la gente a que fueran a consumir ese pescado. El resultado es que hemos aumentado sustancialmente la captura, la distribución de pescado y es absolutamente insuficiente a pesar del enorme aumento que ha habido. Esos son ejemplos de cómo nos muestran y nos han enseñado en estos 2 años que muchos problemas de la conducción de la economía no la podemos resolver como problemas técnicos o como problemas administrativos y que quienes en definitiva los pueden resolver son los propios trabajadores. Entonces estamos avanzando mucho en esa línea. Y esto, yo diría, mirado en una perspectiva más larga, está planteando el inicio de una sociedad con un grado de participación extraordinariamente alto de la población y de los trabajadores en todo tipo de decisiones. 9 Diario informa. Un fabuloso acaparamiento de mercaderías fue detectado por la JAP del sector Recoleta en la bodega ubicada en calle Manzano 233. En estos momentos, los alimentos y otros artículos de primera necesidad, como los 2.600 litros de aceite acaparados, están siendo vendidos a precio oficial al público. We zijn met de inspecteurs van die Ringo, regeringsdienst, en GAP, de controledienst van de wijkbewoners, meegegaan om de openbreking van de opslagplaats te filmen. Uiteraard ontstaan er felle politieke discussies bij zo'n gebeuren. Y este es un triunfo aquí en este barrio que es muy, generalmente es de oposición aquí a este barrio, es un triunfo de que se haya pillado esto para que la gente vea que en realidad acá no es causa del gobierno el desabastecimiento, sino que de los acaparadores, de los especuladores. Entonces nosotros que somos de izquierda realmente estamos acá denunciando todos estos hechos para que la gente al final se dé cuenta de todos estos problemas. El padre, señor, era de la izquierda, señora. Vienen a provocar, no le hagan caso. ¿Ah? Vienen a provocar, no le hagan caso. Y además tú perteneces al grupo fascista, así que no tienes ningún problema. Al Partido Nacional, estoy fascinada de pertenecer al Partido Nacional. Me siento totalmente identificada, señora. Porque ¿sabe lo que significa el Partido Nacional? De los ricos. Defienden los intereses de los ricos, no la explotación, no del pueblo. ¿Cómo que no? Estoy trabajando de los 12 años. De los 12 años. Ahí en Quimantú. ¿Ah? Porque mi padre no tuvo que darme porque a él lo explotaron. ¿Ya? Esa es la conciencia en la que le han entrado a usted, que es diferente. ¿Cómo le han entrado? Yo no pertenezco a ningún partido. ¿Qué se estoy provocando acá? Señorita, ¿sabe por qué lo digo, muchachita? ¿Por qué no te corren? En vez de agradecer la labor que se hace en este momento, deberían agradecer la labor del gobierno que está haciendo en este momento, hacer abrir las bodegas que están acá paradas. La gente consciente, señora, aquí yo estoy totalmente de acuerdo, pero usted no tiene que decir que la gente de acá, que para que vea la gente que es de izquierda, que los especuladores, los acaparadores, usted no sabe qué son. A ver, diga bien claro, ¿a quién defiende usted? ¿Defiende? Un momento, usted se calla ahora porque yo la dejé hablar. Usted
usted descubrió este acaparamiento aquí hay cualquier cantidad de mercadería. ¿Es partidaria de que esto se venda al pueblo o que siga acaparado y vaya al mercado negro? Compañero, ahora estoy totalmente de acuerdo que se ¿Está de acuerdo venda. conmigo? Entonces, feliz, nos pusimos de acuerdo. Es culpa de que es la gente contraria al gobierno, que es bastante diferente. De distintos tipos de mercaderías, productos alimenticios. Todo esto es una maniobra de la derecha para hacer creer en la conciencia del pueblo de que no hay abastecimiento, de que el gobierno no sirve, el gobierno de Unidad Popular. Nosotros recibimos denuncias en el Ministerio de Economía, tenemos un equipo móvil que salimos en vehículos y nos dirigimos inmediatamente donde se produce la noticia. En este momento, esta denuncia que nos hicieron, 15-20 minutos descubrimos esta bodega, encontramos, digamos, por denuncia de gente de la JAP, de la Junta de Abastecimiento y Precios, y las juntas vecinales, quienes nos hicieron llegar por teléfono esta denuncia, el acaparamiento que existía aquí, y en diversas bodegas que hemos estado encontrando aquí en el sector de La Vega. Dagelijks worden zo vele opslagplaatsen van woekerende hamsterrijs opengebroken nadat de inspecteurs door het volk zijn getipt. Zo wordt steeds krachtiger opgetreden tegen hen die de armen en de kinderen hun vlees, melk, meel, vitamine willen onthouden om er zelf grof aan te verdienen en tegelijk de economie van het land te ontwrichten. Er zijn ook andere tegenkrachten. 100 van de 130 radiostations zijn in handen van rechts. De godganselijke dag vullen ze de ether met hun propaganda. Vanzelf dat de GAPs en DINAC, die voor een rechtvaardige distributie zorgen en dus de rijken beknotten, het moeten ontgelden. DINAC y las distribuidoras oficiales del Estado están acaparando los productos esenciales que usted, señora, no encuentra en su almacén, que usted, señor comerciante, no consigue. Y allí nace el mercado negro y el control del chileno por el estómago. Esta es solo parte del camino hacia el paraíso comunista. Primero hay que fomentar mucho odio, luego hay que castigar y una vez conseguido el clima y ambiente necesarios, someter. El odio está presente en Chile desde hace más de 2 años, desde que los marxistas se unieron y arrastraron unos cuantos satélites útiles. El castigo se está aplicando con mano experta y sin descanso. Vamos ahora al sometimiento y rápidamente, avanzando con los comunistas. Y atajar este avance es solamente tarea nuestra. Buenas tardes. Fueron los comentarios políticos de Silvia Pinto, valiente y objetiva en su enfoque de la actualidad política nacional. Yo diría que el papel de la prensa en un proceso revolucionario en general debe plantear las nuevas tareas y los nuevos valores que esa sociedad quiere construir. Pero en general, en la mayoría de los procesos revolucionarios, eso se ha podido hacer en forma relativamente eficaz porque el proletariado y sus aliados en el poder han controlado los medios de comunicación de masas, ¿no? Y han podido entonces establecer una política de comunicación de acuerdo a los intereses de esa nueva sociedad. Esto no ocurre en Chile, donde al mismo tiempo de que la prensa debe mostrar las nuevas tareas y valores, tiene una mayoría de prensa y medios de comunicación de masa en manos de la oposición, que sistemáticamente está mostrando las debilidades y los errores que siempre se dan en todo proceso de transformación, y que sobre todo trata de asustar a una capa importante de personas, mostrando, haciendo una especie de campaña del terror de cada una de las medidas que se pretenden tomar en favor de todo el pueblo, ¿no? Un caso muy concreto que a ustedes les tocó vivir acá fue el caso de esta necesidad en vista del mercado negro, ¿no es cierto?, de hacer una campaña para abastecer a toda la población, que significa evidentemente restringir los bienes de consumo para las clases privilegiadas. Entonces, ¿qué pasa? La derecha se tira contra esa campaña del gobierno que es en favor del pueblo, hablando del racionamiento, diciendo que en Cuba, que en la Unión Soviética, que en todos los países socialistas es el horror de la tarjeta, del control político, del control del estómago, de la gente por el estómago, etc. Y produciendo entonces un efecto muy negativo en la población. Y la prensa de izquierda, ¿qué es lo que hace frente a esta, en general, esta ofensiva de la derecha? No es capaz de tomar los símbolos de las nuevas tareas
que son símbolos que es cierto que de alguna manera otros países socialistas han tenido experiencias difíciles, qué sé yo, y transformarlos en símbolos positivos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer en esta revista, digamos, cuando planteamos la tarjeta de abastecimiento? La planteamos nosotros, porque la derecha la había planteado, ¿no? Y nosotros teníamos que quitarles este símbolo, que es un símbolo de organización del pueblo, y no teníamos por qué ponerlo a la defensiva y decir, no, no es racionamiento, no, no es tarjeta, sino que teníamos que decir, sí, es racionamiento para un grupo, pero es abastecimiento para el pueblo. Y esas son las debilidades que nosotros encontramos en general en la prensa de izquierda, que nosotros no sabemos estar a la ofensiva, sino que siempre estamos un poco a la defensiva respecto a lo que plantea la ideología dominante, ¿no? ¿Existe en Chile una libertad de prensa? Decía el presidente de la CIP cuando llegó a Chile que no solo existía libertad, sino que libertinaje. Es uno de los países donde existe una mayor libertad de prensa en el sentido burgués, digamos, porque yo considero que no existe libertad de prensa para el pueblo, probablemente tal, porque las organizaciones populares no tienen los medios de comunicación que necesitan, y son la mayoría del pueblo. Y en cambio sí, grupos privilegiados, minorías o partidos bastante minoritarios tienen muchas posibilidades de propaganda de sus ideas, ¿no? Ook het merendeel van de kranten is in handen van de oppositie tegen Allende. Die kranten doen het journalistiek doorgaans beter dan de minderheid aan linkse kranten. Ze zitten ruimer in de financiële middelen, hebben kundige journalisten en beseffen beter wat propaganda waard is. Met de televisie is het al precies zo. Van de 4 stations is er 1 neutraal, zijn er 2 rechts, terwijl slechts kanaal 9, hier in beeld, links is. Het wordt daarom het kanaal van het volk genoemd. De eigenaar, de Chileense universiteit die door rechts wordt bestuurd, probeert met alle macht kanaal 9 uit handen van dat volk te halen. Ze stelt steeds minder geldmiddelen ter beschikking. De materiaaltoevoer wordt afgeknepen. Rechtse terreurgroepen trachten de gebouwen te bezetten. De tv-werkers zagen zich gedwongen de toegang te barricaderen en de vensters van tralies te voorzien. Kanaal 9 wordt dag en nacht bewaakt door elkaar aflossende groepen arbeiders. En het blijft uitzenden om het volk te helpen in de strijd, onder andere tegen de zwarte hamstermarkt van de rijken, die daardoor het bewind Allende economisch willen ondermijnen. En su casa había. Los inspectores de Virinco contabilizaron 20 toneladas de azúcar, 20.000 kilos de azúcar, 400 cajas de papel confort, 4 tambores de aceite, 100 cajas de arroz de 20 kilos cada una, 200 cajas de Nescafé, Omo, Rinzo y otros detergentes, conservas de variado tipo. El comerciante dijo que estaba acumulando estos productos desde 1970 y que hacía sus compras en Consi, Codina e Induslever. El papel confort lo adquirió durante el paro de octubre en la papelera de Puente Alto, gracias a contactos hechos por un amigo. El stock que Celso Guzmán guardaba hasta debajo de la cama fue puesto en venta de inmediato, en medio de la satisfacción de los vecinos. Pero como no hay ley para castigar el delito económico, el acaparador no tendrá otro castigo que el hecho de que los productos se vendan a precio oficial. El dinero le será entregado de inmediato. Un nuevo horno puso en funcionamiento Cristalerías Chiles, que permitirá elevar en más de 50% la producción de envases y botellas. Cristalerías de Chile es una de las 91 empresas que pasarán al área social. Hasta ahí llegó esta mañana el presidente de la República, Salvador Allende, junto con la subsecretaria de Justicia y otras autoridades de gobierno. Esta empresa fue intervenida el 2 de agosto del año pasado y desde ese momento está dirigida por sus trabajadores. De area sociaal, zoals de Chilenen zeggen, omvat alle genationaliseerde fabrieken of de fabrieken waarin de arbeiders zelfbestuur hebben.
Soms gaat het samen, zoals in de glasfabriek Cristalleria, waar Allende de arbeiders bezoekt. Dagelijks maakt hij dit soort bezoeken. Hij spaart daarbij de arbeiders niet. Kritiseert de organisatie binnen het bedrijf, eventueel gebrek aan productiviteit, aan verdedigings- en veiligheidsorganisaties en leveranties aan distributieorganisaties die bijna zeker hun producten op de zwarte markt brengen. Salvador Allende is juist daarom leider van een volksregering, omdat hij met het volk is. Het helpt bij het politiek bewust worden en het oplossen van zijn eigen problemen. Estamos haciendo un proceso dentro de los marcos de la propia ley burguesa. Y eso no lo ha hecho ningún otro país. Pero como compensación a ello, sin costo social, sin drama, sin enfrentamiento, sin sangre, este gobierno combatido, denostado, calumniado, a este gobierno a quien se ha tenido la desvergüenza de decir que es una dictadura, en este país donde hay una democracia que la usan hasta para conspirar, en este país donde la libertad de prensa no tiene paralelo y parangón, en este país realizamos un proceso teniendo un Congreso con mayoría en contra, donde se esteriliza el esfuerzo de los parlamentarios populares, defendiendo los proyectos o haciendo las mejores intervenciones, porque se define con votos. En donde el Poder Judicial es autónomo y se aplican leyes que, como el Código Civil, tienen 100 años. Pero, compañeros, los trabajadores, que son gobierno, porque hay algo que hay que entender definitivamente. Los trabajadores no participan, son el gobierno. Son el gobierno a través de los partidos de la pequeña burguesía y los partidos de clase, a través de la Central Única de Trabajadores, que está representada por 2 ministros. Los trabajadores tienen que entender que un país no puede progresar sino produciendo más. Y en el caso nuestro, que hemos conquistado la etapa inicial de nuestra independencia económica, tenemos que producir más, sobre todo para exportar, para vender más. Y los trabajadores tienen que darse cuenta que un proceso revolucionario significa esfuerzo, sacrificio, generosidad. Cuando yo veo, compañeros, todos estos envases para Cervecerías Unidas, pienso, por ejemplo, que en Cuba, todavía, después de 11 años de revolución, los trabajadores cubanos pueden tomarse 2 cervezas a la semana. Pienso en Cuba, que tiene un sentido de solidaridad que lleva a decir: Chile pasa por un momento difícil porque no tiene dólares, por la baja del precio del cobre, nosotros vamos a contribuir. Y entonces el gobierno plantea al pueblo que el pueblo contribuya, no que el gobierno diga: le vamos a dar 40.000 toneladas de azúcar a Chile, como si yo dijera: le vamos a dar 50.000 toneladas de salitre. No, es el trabajador cubano que renuncia a medio kilo o a 1 kilo del azúcar que a él le corresponde al mes. Eso sí que es solidaridad. Entonces, si otros pueblos miran a Chile, si el campo socialista nos ayuda, si hay países de la Europa industrial que también nos tienden la mano, si vienen periodistas, si vienen fotógrafos, si vienen gente de la televisión como los compañeros que están aquí, que son holandeses, vienen a Chile porque Chile interesa al mundo, porque el proceso que aquí se está gestando tiene grandes proyecciones. Baste pensar que en marzo en Francia, por ejemplo, la lucha está entablada entre la unidad popular y los partidarios del gobierno. Hasta tal extremo que un diario francés decía: es el colmo que la izquierda francesa imite a un paisillo desconocido
en el sur de América Latina, que es Chile, pero esa es la realidad. En Francia en este momento la lucha se está dando entre la unidad popular y las fuerzas del gobierno. Y si ganara la unidad popular, cambiaría la correlación de fuerzas en Europa y cambiaría la correlación de fuerzas en el mundo. Por lo tanto, lo que aquí pasa y pase no solo debe preocupar a los trabajadores, chilenos, sino que deben pensar que más allá de la frontera se mira este proceso y es responsabilidad de nosotros estar a la altura de este proceso. Si otros pueblos se quitan un pedazo de pan para ayudarnos, y son muchos, si millones de hombres y mujeres están preocupados de lo que pasa en Chile, los trabajadores chilenos tienen que tener el sentido de responsabilidad, de sacrificio, de generosidad, para en esta hora dura y difícil que tenemos, derrotar al imperialismo agresor, derrotar la insolencia de la oligarquía, derrotar, compañeros, la inflación, producir más, esforzarse más y afianzar de esta manera la revolución nuestra, auténticamente chilena y auténticamente latinoamericana. Christen-democratische boerenleiders zijn bijeen voor een verkiezingsbijeenkomst. Ze zijn in de oppositie tegen de volksregering en werken daarin samen met de Nationale Partij die uiterst rechts is en zelfs steeds meer de betiteling fascistisch waard wordt. In hun midden is Eduardo Frei, de vorige president van Chili. Hij had een regeringsbeleid dat betiteld werd als revolutie in vrijheid. Maar er was geen revolutie. En hoewel iedereen vrij was voor de wet, waren in werkelijkheid alleen de rijken dat. Mucha gente dice sobre su partido que este partido tiene una relación ambigua con grupos de derecha, con grupos fascistoides, fascistas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que esa es otra afirmación absolutamente antojadiza. Nosotros no tenemos ninguna relación ambigua. Nosotros hemos hecho un pacto electoral con el Partido Radical de Izquierda, con el Partido Radical propiamente dicho y con el Partido Nacional, con el objeto de defender algunos valores fundamentales. Porque es bueno que sepan los auditores holandeses que este país que tiene 150 años de libertad está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Es muy curiosa esta acusación. Los comunistas en América Latina han sido siempre los aliados de todas las dictaduras. Lo fueron en una etapa en Venezuela, en Colombia, en Perú y también en otros países. Además, ustedes los holandeses tienen una experiencia. Durante la guerra se juntaron todos, de cualquier color político, para defender su existencia como nación. Nosotros estamos
sin el dramatismo de la guerra, en una situación parecida. Y por eso nos juntamos. Hay una cosa muy curiosa, los izquierdistas europeos, como los izquierdistas o los comunistas de América Latina, ellos pueden hacer pactos con todo el mundo, por táctica. Los comenzó el señor Stalin con los aliados capitalistas, pero ellos nunca se tocan. También las hizo el señor Stalin con el señor Hitler, ¿no? Cuando él creyó conveniente para sus objetivos políticos. Pero lo que quieren es que la democracia cristiana quede aislada de las otras fuerzas políticas para poder derrotar a la democracia en Chile y establecer la dictadura. Onder Eduardo Frei werd al begonnen met de Reforma Agraria, de landhervorming. Maar de huidige volksregering moest eraan te pas komen om het grootgrondbezit drastisch af te schaffen. Rolando Calderón, minister van Landbouw, 28 jaar, voorheen boer, boerenleider en secretaris-generaal van het CUT, het Chileense vakverbond, hier op bezoek bij de boeren in een van hun vele nieuwe coöperatieve centra. Hij was een dergenen die de revolutie in vrijheid van Eduardo Frei niet vertrouwden. Met een groep boeren bezette hij grootgrondbezit ten gunste van die boeren. Hij werd gevangen genomen, ontsnapte, verdween in de illegaliteit en bestreed van daaruit de regering Frei. Hij kent het boerenleven, de revolutionaire strijd, als weinigen. Que no hay un aumento de producción, falta de organización. ¿Qué impresión usted tiene desde 3 meses de ser ministro de este gobierno? Bueno, la crítica que se realiza, yo soy muy franco para expresar mi pensamiento. Y precisamente dada mi condición de obrero. Yo soy esencialmente un ministro obrero, un ministro trabajador y un ministro campesino. De modo que quiero expresarle que la producción este año no va a ser buena, pero esa producción tiene sus causas. Y entre las causas está la inmensa ofensiva de la burguesía y la inmensa ofensiva del imperialismo. Y nosotros no podemos colocar la producción sino en el marco de un país agredido. Nosotros tuvimos para esta siembra muchas limitantes, limitantes en fertilizante, limitantes en maquinaria, fertilizante que el país no produce, maquinaria que el país no tiene, maquinaria y fertilizante que para comprarla, para obtenerla, necesita dólares, necesita divisa. Este país vivió siempre, como quien dice, de prestado. Y resulta que ahora, como ustedes bien saben, y como el país de Holanda sabe, somos un país agredido y muchos de los créditos son créditos que ahora ya no nos entregan. Nos han bloqueado todos los créditos. De manera que ha bajado en gran parte por todo este bloqueo internacional que tenemos nosotros en la agricultura y en toda la producción nacional. En segundo lugar tuvimos problemas climáticos y en tercer lugar tenemos toda una ofensiva interna de la burguesía. Calderón weet dat het een paar jaar kost om over te schakelen van grootgrondbezit naar een effectieve productie op gemeenschappelijke landbouwgronden. 5 van zijn 7 werkdagen is hij geheel in de stijl van de volksregering bij de boeren op het land. Hij bespreekt met hen de concrete problemen en zet ze aan tot eigen initiatief, tot massa-organisatie om de problemen de baas te worden. ¿Usted cree que estas organizaciones existentes, el campesinado en total, puede contrarrestar la ofensiva de derecha? Por ejemplo, si el éxito de las elecciones es negativo para la Unidad Popular. Primero, no creemos que va a ser negativa para la Unidad Popular esa elección. Segundo, creemos sí que el campesinado junto a la clase obrera siempre debe estar alerta para desbaratar cualquier acción de la reacción. Nosotros en realidad nos caracterizamos, este gobierno siempre lo ha planteado y el presidente de la República, por no querer para Chile una guerra civil. Pero quien realmente está trabajando permanentemente en la patria para arrastrar a los chilenos a una guerra civil es el enemigo. Ahora, la clase obrera con su organización, con su fuerza, y la masa campesina con su organización y con su fuerza en una estrecha alianza, es capaz de derrotar en el terreno que quiera la burguesía y el imperialismo. Ahora, nosotros trabajamos fuertemente para que este proceso siga por los cursos normales.
pero realmente la masa campesina y la clase obrera, con la fuerza que ya tiene y con la que tiene que desplegar fuertemente más aún, nosotros tenemos una inmensa confianza en que este proceso seguirá su marcha inexorable hacia una sociedad diferente, hacia una sociedad socialista. Op weg naar een socialistische maatschappij is een doelbewuste volksregering nodig en tevens een volk waarvan vooral de werkers hun eigen kracht ontwikkelen en omzetten in machtige organisaties. Bij die organisaties horen ook de politieke. De parlementaire strijd van vandaag is daarom een belangrijke factor in de strijd om de macht. Iets meer dan 4,5 miljoen Chileense kiezers, van de 9 miljoen inwoners, treden in die strijd aan. Ze hebben zich alle van tevoren laten inschrijven in de kiesregisters. Een drempel die wij in ons land niet kennen. Er doen een kleine 900.000 kiezers voor het eerst mee. De kiesgerechtigde leeftijd werd verlaagd van 21 naar 18 jaar... en bovendien haalde de regering Allende de analfabeten, grotendeels de inheemse Indianen, uit de discriminatie. Het Chileense volk neemt een belangrijke beslissing. El Partido Comunista junto a la clase trabajadora a desenmascarar a quienes propician el acaparamiento, el mercado negro y la especulación que promueve la derecha reaccionaria, económica y fascista. Derrotemos en marzo, votando por los candidatos de la Unidad Popular para legislar por la causa de la revolución. Ahora sí la cuestión fue cañón, Voy a contarles la historia, ay de la bala, ay de la bala. Y si el pulso tengo bueno, voy a hacer fama, voy a hacer fama. Pónganle mucha atención a esta copla, a esta copla. No vaya a ser que le toque una bala loca, una bala loca. En las manos del obrero nació la bala, nació la bala. Y en las manos de los ricos se hizo mala, se hizo mala. Muchos pobres han caído en la represión, en la represión. La bala se dispara. De waarheid van de werkelijkheid is eenvoudig. De Chileense massa's zijn in opstand gekomen tegen de buiten- en binnenlandse uitbuiters, tegen de grootgrondbezitters, de grote ondernemingen, de rijke bankiers die zich verrijkten ten koste van de slecht betaalde arbeiders. Het Chileense volk wil zichzelf bevrijden en botst daarbij op wereldmachten, maar vindt ook medestanders, bondgenoten in de strijd om een rechtvaardige menselijke maatschappij. In Vietnam, Cuba, bij alle progressieve krachten waar ook ter wereld. No quiero ahora sino reiterar nuestra alegría por el triunfo histórico del pueblo del Vietnam. Es una victoria suya, nuestra, de todos los pueblos, de toda la humanidad. Es una prueba de que los pueblos que luchan por su independencia, por su revolución, son invencibles, de que hoy son capaces de derrotar, como lo hizo ya Cuba, al más implacable de los imperialismos de la tierra. Vietnam venció, Cuba venció, Chile vencerá. El fascismo en Chile no pasará. Chile no va a retroceder. Como dijo ayer en Valparaíso el presidente Allende, Chile este es un gobierno, este es un automóvil sin marcha atrás.